Buenas banda. Estaba yendo a votar con la elegante, cuando se me ocurrieron unas ideas bien mamalonas que responderían el origen de las barreras, así que decidí hacer un vídeo plasmando estas ideas. Sin nada más que agregar, empecemos. Sansón. Bueno banda, en el diario de Jonathan capítulo 12.4, minuto 2 horas con 11 minutos con 43 segundos, Don Cara Edward nos da información muy valiosa. Y yo sin poder actuar. Don Cara decía: me molesta bastante haber tenido que recurrir a los métodos antiguos para detenerte. Pero ya no tenía otra opción. Estás creciendo demasiado. Volté a ver aquellas estacas en mí. ¿Métodos antiguos? Las estacas tenían símbolos raros, no parecía ningún idioma conocido. Eran símbolos de culturas muertas. O alguna conjugación. Era eso lo que me impedía continuar comunicándome con Histeria. Don Cara continuó hablando. Sí, lo notas, ¿verdad? Se llaman barreras. No las conoces. Ningún humano ha oído hablar de ellas. Esa cultura fue de las primeras en existir, antes de nosotros, antes de todo. Pero su rastro fue borrado, para mantener la información oculta, de todo hombre, mujer y niño. Pero los cuervos estamos en todos lados, lo vemos todo, lo escuchamos todo. Lo sabemos. Todo. Déjame explicártelo. Ahora bien, ¿qué podemos decir de todo esto? Bueno, no se nos dan muchos detalles sobre esta cultura antigua, pero tomando en cuenta a los anteriores portadores del modo Histeria podemos hacer unas cuantas suposiciones. Como bien saben, uno de los anteriores portadores del modo Histeria fue Sansón, así que vamos a hablar de su historia para poder hacer la teoría. Antes de la creación del reino de Israel, los judíos vivían en una confederación de 12 pueblos, o sea, 12 provincias independientes unas de las otras que de vez en cuando colaboraban por un objetivo en común. Por ejemplo, cuando algún pueblo ajeno a esta confederación llegaba con fines de conquista o alguna campaña militar. Cuando esto ocurría, esta confederación nombraba a un juez, que eran comandantes de un ejército conformado por soldados de todos los pueblos judíos. Uno de estos jueces fue Sansón, el cual tenía una fuerza sobrehumana al punto de poder matar a un león con sus propias manos, sin embargo, estaba más interesado en cortejar a las filisteas que en sus responsabilidades como rey. Aunque también tenía problemas de ira, los cuales estallaban principalmente cuando los filisteos hacían de las suyas. Se casó con una filistea de nombre Dalila que le acabó engañando para que le revelara el secreto de su fuerza, le cortó el cabello mientras dormía y fue secuestrado por los filisteos. Al final su cabello volvió a crecer y por lo tanto su fuerza volvió, destruyó un templo matándose a sí mismo, pero llevándose con él a muchos filisteos. Ahora bien, puede que su fuerza sea en realidad producto del modo Histeria y que Dalila no le haya cortado el cabello, sino que haya usado las barreras para poder capturarlo. Por lo que podemos decir que fueron los filisteos a los que Don Cara se refería como una de las primeras culturas. Sin embargo, existe la posibilidad de que este no sea el origen de las barreras. El rey Salomón. Otro de los portadores del modo Histeria fue el rey Salomón. Este vivió muchos años después de Sansón, más específicamente en una época en la cual los judíos dejaron de ser una confederación y procedieron a unificarse en un reino. Salomón fue hijo del rey David, fue un rey sabio en tiempos de paz. Durante su gobierno el reino de Israel tuvo un auge comercial con los fenicios y otros reinos de Medio Oriente. Otra cosa importante de su reinado fue la construcción del templo de Jerusalén. Pero al final, tanto poder terminó por corromperlo, haciendo que empiece a preocuparse más por sus placeres en lugar de gobernar. Esta lujuria excesiva terminó haciendo que se entregara al paganismo. Ok banda, hasta este punto hemos hablado de lo que la mayoría de la gente se pone de acuerdo cuando se refiere al rey Salomón, pero la historia de este personaje tiene muchas versiones, sobre todo porque ha sido interpretado de muchas formas. Lo siguiente que voy a contar puede que no concuerde con otras versiones que hayan escuchado. Resulta que muchos aseguran que Salomón también fue un mago de gran nivel, pues logró encerrar a 72 demonios en una vasija usando un anillo. Según algunas versiones fue hecho por Dios y otras por el arcángel Gabriel. Una vez logrando encerrar a estos demonios, los utilizó para construir el templo de Israel. Tomando en cuenta todo esto, es posible que el rey Salomón haya sido quien haya inventado las barreras, tal vez para enfrentar a otros portadores o que con ayuda de Histeria haya usado a demonios menores para construir el templo de Israel.
Muchos consideran al rey Salomón como el padre de la demonología. Es posible que dentro del mundo del diario de Jonathan él haya empezado por realizar estudios sobre demonios, lo cual explicaría por qué el Vaticano tiene tanta información sobre los demonios. Bueno banda, aunque esto tal vez tenga sentido, pero hay otra posible explicación de la creación de las barreras. Egipto. Bueno banda, Don Cara Axel dice que quienes inventaron las barreras fue una de las primeras culturas en existir. Y por si no lo sabían, las primeras civilizaciones en existir fueron Mesopotamia y Egipto. Strop ha revelado en directos que el demonio pesadilla está fuertemente relacionado a esta cultura, al punto de que faraones han sido los principales portadores de este demonio. Tomando en cuenta todo esto, es posible que algún faraón haya sido el creador de las barreras, esto con el fin de poder enfrentar a otros portadores y que Pesadilla le haya ayudado en hacer esto. De hecho, se sabe que uno de los anteriores portadores de Histeria fue Moisés, por lo tanto es muy probable que en el antiguo Egipto haya habido algún enfrentamiento entre portadores. Aunque también es posible que haya sido creado por los judíos para poder enfrentarse a los faraones, y una vez liberados lo llevaron a Israel y de esta forma llegó al rey Salomón y a los filisteos, lo cual también explicaría por qué el Vaticano tiene tanta información de los demonios. Bueno banda, eso es todo, gracias por haber escuchado. Cámaras se la lavan y se hacen un té con lo que salga.